Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo estás? Hola. Gracias al doctor Mondino y a Bárbara Esqueloto por la invitación. Yo les voy a hablar, no sé si está funcionando el micrófono. Yo les voy a hablar de lo que me han propuesto, que es el abordaje laparoscópico en enfermedad diverticular complicada, si esto es factible o no es factible, que no estamos parados actualmente. Bueno, como ustedes saben, la enfermedad diverticular es una patología que afecta principalmente a pacientes mayores, más de los 45 años, tienen aproximadamente de un 10 al 25% de estos pacientes de esta población pueden llegar a tener diverticulitis. Fíjense que este dato que figura acá, la mayoría son pacientes que tienen más de 75 años. Es responsable de una tasa importante de mortalidad postoperatoria y es responsable de un tercio de todas las ostomías que se realizan y de todas las colectomías que se realizan. Así que es una patología con una relevancia bastante importante. Hoy en día seguimos utilizando esta clasificación de Hinchey. La verdad que yo creo que en la época que estamos deberíamos tener una clasificación más completa, pero lo cierto es que todos los trabajos siguen citando esta clasificación. Y la siguen citando porque es una clasificación práctica y que ha hecho que podamos homogeneizar, pero es una clasificación a mi punto de ver incompleta. Y esto nos sirve para predecir dos grupos de pacientes y ustedes pueden ver acá claramente que los pacientes van a depender o van a tener una mayor morbilidad y una mayor mortalidad dependiendo de qué grupo de estadio de Hinchey-Stenz. Si están en Hinchey 3 o 4, la mortalidad va a ser mucho más elevada que en Hinchey 1 y Hinchey 2. Entonces, hasta acá, esta clasificación sí. ¿Qué pasa con estos pacientes en el primer mundo? Y en el primer mundo, fíjense, estas son encuestas realizadas en Holanda y en Inglaterra, y todavía registran una tasa de mortalidad elevada. Nosotros pensamos que quizás en Argentina, como somos el tercer mundo, no, esto pasa también en otros países. Fíjense, Holanda 29% de mortalidad y en Inglaterra un 16% de mortalidad cuando ocurre esta situación. ¿Y cuáles son las opciones quirúrgicas que tenemos tradicionalmente? La de 3 estadios hoy en día ya casi no se utiliza, y diría que no se utiliza. Y hoy en día podemos discutir la clásica operación de Armand, que es la cirugía en 2 tiempos, y la anastomosis primaria con o sin protección, y ese es el punto de discusión hoy en día. Y el punto de discusión, si esto se hace por la laparoscopía o no, es mucho más avanzado, porque todavía no tenemos en claro qué tipo de cirugía vamos a ofrecer a este paciente. ¿Cuál de estas 3 opciones es la mejor opción? Entonces, cuando entramos a pensar todavía si la cirugía laparoscópica es apta, todavía estamos mucho más lejos. Y eso vamos a tratar de verlo ahora. Y entra otro participante más, que es el lavado y el drenaje. Hasta acá, Mariano quedó un poco afuera porque estamos hablando de Hinchey 3 y 4 nada más, así que él va a entrar después en los otros expedidos. Entonces, esta es la cuestión. Todavía no sabemos hoy en día cuál es la mejor opción. Vamos a tratar de buscar un poquito qué pasa. ¿Y qué pasa tradicionalmente cuando entra un paciente perforado en cualquier guardia de cirugía, acá en Argentina o en cualquier país? Habitualmente lo que se hace es una laparotomía exploradora, una resección sigmoidea si el equipo quirúrgico está en condiciones, y una derivación que es el karma. Esto pasa en todos lados, pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de tratamiento conlleva de un 20 a un 30% de mortalidad en este grupo de pacientes. Fíjense acá, estas son diferentes series, no son demasiado nuevas, pero reflejan lo que es la operación de Karman. Nosotros pensamos que hablamos a nuestros pacientes realizando este tipo de operaciones, y fíjense que la tasa de mortalidad global es un 18% cuando realizamos esta operación, de un 33% de morbilidad y un 31% de pacientes va a quedar con una anatomía definitiva. Este es un trabajo español que está muy bien diseñado. Habitualmente los trabajos que tenemos en enfermedad diverticular tienen el problema del diseño, que la mayoría de los trabajos mezclan Hinchey 3 con Hinchey 2, con Hinchey 1, entonces uno no sabe realmente qué están analizando. Este trabajo español es bastante prolijo, son pocos pacientes, pero bastante prolijo porque homogeniza bien la muestra.
y muestra que tiene solamente Hinckley 3 y 4, fíjense que la media de edad es 66 años, la mitad de los pacientes son ASA elevados, que es lo que pasa cuando uno tiene un paciente que se ha perforado con la peritonitis 3 y 4, habitualmente el ASA es elevada, son pacientes que van a ser 3 y 4, y a veces encontramos en otras publicaciones ASA 1, ASA 2, y esto a veces no cierra, ¿no? Así que este me parece un trabajo bastante honesto y bastante coherente. Y fíjense que este grupo español muestra que cuando hacen Harman en la urgencia tiene una morbilidad de un 50%, una tasa de reoperaciones hasta de un 7% de Harman, y una tasa de mortalidad de un 24%. Esto es, teóricamente, la cirugía que ofrecería un salvataje de la vida lo más seguro posible. Así que estamos viendo que esto no es tan así. Los números que estamos teniendo no son realmente tan así como pensamos. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede tener una operación de Harman? Estas pueden ser las complicaciones de ostomía, son pacientes graves, son pacientes críticos, también complicaciones en la pared abdominal, infecciones, una tasa de infecciones de pared muy elevada, todo tipo de complicaciones de pared en la operación de Harman. Ahora la pregunta es, ¿con la cirugía laparoscópica podemos mejorar el abordaje del Harman? O sea, podemos hacer un Harman laparoscópico y esto podría llegar a mejorarnos algo la evolución de nuestros pacientes. Esto es lo que deberíamos comparar. Peritonitis, este es un claro Hinckley 3, esta es una peritonitis como todo el mundo ya conoce, diseminado en 4 cuadrantes. Entonces, hablando de esto, vamos a ver qué podemos hacer con la laparoscopía y qué nos muestran los trabajos hasta acá. Los trabajos que hay en operación de Harman y laparoscopía no son muchos y habitualmente tienen poco número de pacientes. Veamos este es un trabajo con Hinckley 3 y 4. Son 7 pacientes intervenidos quirúrgicamente, ASA 2 y 3, una internación bastante aceptable y no tienen mortalidad en la serie. Pero este trabajo tiene 2 problemas. Uno es que se observa que hay una selección bastante alta, tenemos pacientes con ASA bajo y tenemos también un número bajo de pacientes, entonces no podemos concluir demasiado. Más recientemente, otro trabajo un poquito más importante, es una revisión de datos de la base de datos americanas, en donde evalúan 1.186 Harman realizados en Estados Unidos desde el 2005 al 2009, y fíjense la cantidad que se hicieron por laparoscopía. Solamente el 6% de Estados Unidos se hicieron tratamiento laparoscópico, se hizo un abordaje laparoscópico y se terminó la cirugía con la operación de Harman laparoscópico. El resto fueron todos convencionales. Entonces, esto es lo que está pasando. El Harman hoy en día se hace convencional y solamente en centros de muy alta experiencia se puede llegar a ver Harman laparoscópico. ¿Cuál fue el resultado de esta revisión de la base de datos? Fue que el tiempo quirúrgico fue el mismo, ya sea para un Harman laparoscópico o para un Harman que sea por cirugía abierta. Había menos complicaciones en la rama de los pacientes hechos por la laparoscopía. La mortalidad fue similar, pero con una tendencia a ser menor para el grupo laparoscópico, y la necesidad de ventilación asistida también fue menor en los pacientes que se operaban por laparoscopía, y lo mismo que la internación. Pero cuando empezamos a ver un poquito más estos grupos de pacientes, empezamos a ver que hay una tendencia en el grupo laparoscópico de incluir en la laparoscopía pacientes menos graves. Entonces tenemos pacientes con ASA menor en el grupo laparoscópico que en el grupo de cirugía abierta, con un grado de sepsis menor, menos contaminación de tejidos y con menor participación de residentes. Son puntos que uno tiene que ir viendo cuando empiezan a hacer estos trabajos. Entonces creemos que hay un sesgo de selección y hoy en día no podemos decir que el Harman laparoscópico sea algo consensuado, ¿no? Cuando tenemos tan poca evidencia. Entonces podríamos decir que no encontramos diferencias reales cuando uno depura todo eso que yo les dije, que cuando sacamos todos estos sesgos de selección, aparentemente los trabajos no muestran diferencias entre hacerlo por laparoscopía y hacerlo por cirugía convencional. Entonces, hasta acá, lo que nosotros pensábamos como cirujanos laparoscopistas que íbamos a tener un beneficio todavía no ha sido demostrado. No quiere decir que el beneficio no vaya a estar.
y decir que el beneficio todavía no ha sido demostrado. Y hasta ahora pensamos que el beneficio puede estar principalmente en la pared abdominal. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace un Hartmann, sea de una forma o la otra? Después hay que reconstruirlo. Y reconstruir un Hartmann es una segunda operación en el mismo paciente. Y esto también es un desafío. Y fíjense que la tasa de mortalidad y morbilidad de las reconstrucciones no son despreciables. Esto hay que sumárselo a la primera operación. O sea, la tasa de morbilidad y mortalidad que no les mostré al principio se suman a estas. Y estos son los números que ustedes pueden ver: 1,8% de mortalidad en las reconstrucciones, 26% de morbilidad y hasta un 4% de licencia. Y hay un grupo de pacientes que no se va a reconstruir nunca, como les dije antes. Este es otra vez el trabajo español, y fíjense que en este grupo de 72 pacientes que ellos muestran, de los 55 que sobrevivieron, se reconstruyeron solamente 36, esto fue el 65%, y los pacientes que no se reconstruyeron porque tuvieron ASA elevado y porque eran mayores de 65 años. Y esto es lo que pasa habitualmente con este tipo de pacientes. Entonces, pensando, podemos medir resultados de la operación de Hartmann y su reconstrucción si llegamos a hacer un abordaje laparoscópico y posteriormente una reconstrucción laparoscópica. Eso hoy en día no lo sabemos, hoy en día no tiene respuesta, es quizás una hipótesis, no sé si llegaremos a demostrarla en algún momento. La segunda opción, resección y anastomosis primaria. Fíjense que la mortalidad, la morbilidad y la tasa de licencia parecería ser menor cuando uno hace este tipo de operación a cuando hace un Hartmann, que es lo que hemos visto antes. Este es un trabajo randomizado multicéntrico, en donde comparan, fíjense, que los pacientes que se realizaron Hartmann tienen una tasa de complicaciones mayor que los que realizaron anastomosis primaria, una estadía hospitalaria menor y una tasa de reversión de la ostomía mayor que en aquellos que se hizo Hartmann. Pero bueno, si uno lo ve así, dice, hay que hacer anastomosis primarias a todo el mundo y se terminó la historia. La verdad es que no es tan así. Cuando uno ve otros trabajos, fíjense esta revisión sistemática con 15 estudios, en donde se evalúan 963 pacientes, más o menos la mitad y la mitad eran Hartmann o anastomosis primaria. Este grupo de constantínides dice, bueno, la mortalidad con las anastomosis primarias es menor que cuando hacemos Hartmann. Pero cuando los autores empiezan a ajustar el sesgo que ellos tenían, que ellos encontraban por los trabajos, y empiezan a decir, bueno, busquemos ahora cuáles fueron operados realmente de urgencia. Eso se fue modificando y fue subiendo, y se fue acercando al Hartmann. Y cuando excluyen 15 y 1 y 2, que era lo que yo les decía al principio, es exactamente igual a hacer un Hartmann. Entonces, los trabajos que tenemos hoy en día en la enfermedad diverticular, lamentablemente son malos. Y lamentablemente después de tantos años de tratar esta enfermedad, no tenemos una respuesta clara. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una protección? Si hacemos una anastomosis primaria y la protegemos. Y comparamos la operación de Hartmann más su reconstrucción versus una reconstrucción protegida. ¿Qué pasaría en esa circunstancia? Bueno, acá aparentemente la morbilidad es menor cuando uno protege estas anastomosis que cuando no las protege. Tendríamos una mortalidad también menor y una tasa de ostomas permanentes también mucho menor cuando uno tiene que hacer una ileostomía, por ejemplo, para la anastomosis primaria, y cuando tiene que hacer un Hartmann y después revertirlo. En este sentido, este metaanálisis que evalúa también 15 y 3 y 4, en donde encuentran 67 estudios, incluye solamente 12, esto quiere decir que la mayoría son estudios que no cumplen los diseños de calidad, pero fíjense que juntan muchos pacientes, casi 7.000 pacientes, y cuando uno va a ver los números, fíjense el número de abajo, son casi todos Hartmann. Esto de vuelta muestra que es la cirugía preferida de todos los cirujanos, a pesar de lo que vimos de la tasa de complicaciones y de la tasa de mortalidad que tiene. Las anastomosis primarias 135 y las anastomosis primarias protegidas más o menos iguales a las no protegidas. Ahora, ¿qué pasó cuando estos autores buscan la mortalidad de estos tres grupos de pacientes?
Cuando evaluaron mortalidad, probabilidad de mortalidad para anastomosis primaria, encontraron que es de un 55%, la morbilidad de un 30%. Cuando se hizo anastomosis primaria con protección, esta morbilidad es menor y fue similar a la del Karman, pero les dio diferente la calidad de vida. Acá evalúan calidad de vida y se encontraron que la calidad de vida de los pacientes que tenían anastomosis primaria protegida era muy superior a los pacientes que tienen un Karman. Entonces, este metaanálisis concluye que la mejor opción que tenemos hoy en día es hacer una anastomosis primaria protegida y como segunda opción hacer una operación de arma. Estamos esperando todavía una revisión Cochrane, que esto quizás nos alumbre un poquito más en lo que es Hinchey 3 y 4, y la idea es revisar exclusivamente estos dos grupos y evaluar la mortalidad de cada una de las tendencias quirúrgicas. Los grupos quedarían conformados de esta manera. Y esto todavía, bueno, vamos a tener que esperarlo. En definitiva, yo creo, y los autores de este trabajo también creen, que la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad ventricular depende de los pacientes. Y esto es lo que yo les decía un poco al principio. La caracterización de Hinchey es una expresión incompleta, porque si uno evalúa una peritonitis Hinchey 3, no es lo mismo un Hinchey 3 en un paciente que tenga un posum mayor que otro, o que sea un asa mucho mayor que otro. Tampoco estamos evaluando el equipo quirúrgico, como si el equipo quirúrgico está en condiciones de hacer una resección de anastomosis primaria o no está en condiciones de hacer una resección de anastomosis primaria. Entonces juegan un montón de factores, pero el factor paciente es muy importante. Entonces uno debe tomar un poco la decisión en base al paciente que está operando y en el entorno en el que está operando, y no ser tan estrictos es Hinchey 3 o Hinchey 4, como dice en el gráfico de 4 divisiones. Y entonces el reto también es decir, bueno, podemos operar un paciente de estas características, Hinchey 3 o Hinchey 4, por cirugía laparoscópica, podemos hacer abordaje laparoscópico y hacer una anastomosis primaria, sí se puede. Hay que ver después cuál va a ser el resultado de eso, pero muchos cirujanos, bueno, acá podemos decir esto que es un Hinchey 3 para algunos, para otros será un Hinchey 2. Por eso yo les digo, para mí la clasificación no es tan importante, sino es importante qué puedo hacer yo, qué le puedo brindar a ese paciente como seguridad para no agravar más su estado previo, y tratar de actuar en consecuencia, ¿no? Este es un paciente que termina con una anastomosis. Muchos de ustedes tendrán casos similares, así que no vamos a progresar en esto. Era simplemente para ejemplificárselo, que sí se puede hacer. ¿Y cómo nos ha ido con la laparoscopía en estos casos, no? Y también cuando uno empieza a evaluar estos trabajos, la mayoría son series que no son prospectivas ni randomizadas, la mayoría son retrospectivas, son casuísticas personales. Y veamos algunas, bueno, podemos ver acá 164 pacientes, 58 son diverticulitis complicadas, una tasa de conversión de un 26%, es una tasa de conversión bastante alta, una tasa de morbilidad del 27%, acuérdense que la cirugía de Karman convencional ya teníamos esta tasa de morbilidad, entonces no la estamos bajando demasiado con la laparoscopía. Los días de internación, 7 días de internación, o sea, estamos ahí, estamos sin tener demasiados beneficios, pero los autores dicen, bueno, sí se puede hacer, es seguro hacerlo. Sí, es seguro hacerlo, pero. Este es otro trabajo en donde también podemos ver, este es un poco más beneficioso para la cirugía laparoscópica. Acá los autores tienen una tasa de conversión un poquito más baja, una morbilidad que acá, en este caso, sí es inferior cuando uno hace laparoscopía y cuando hace cirugía convencional, y todas las variables le dan mejor a la cirugía laparoscópica, y eso por ahí dependerá de cada equipo quirúrgico qué resultados puede ofrecer a su paciente. La realidad es que no tenemos hoy en día un consenso que es mejor, pero sí podríamos decir en la cirugía de la enfermedad diverticular no complicada, que la laparoscopía sí hoy en día es un estándar. Ahora, cuando hablamos de Hinchey 3 y 4 es un capítulo aparte, y ese capítulo no está cerrado. Y como les dije al principio, se ha complicado con el lavado hidrogenático, porque
lo que pensamos en un principio que esto iba a solucionarnos toda esta disyuntiva, si resecábamos, no resecábamos, decimos, bueno, lavamos, drenamos y se terminó la historia. Los trabajos iniciales eran muy provisorios, era decir, bueno, hay que lavar y todo el mundo lava, le fue bien en las primeras experiencias, y las primeras experiencias eran buenas y se ha difundido mucho, la verdad que se ha difundido mucho. Esto es un video de lavado y drenaje que me lo ha prestado un amigo americano, se llama Alessio Figasi. Él los hace bastante. Cuando hay una perforación de estas características, la idea es no seguir con el lavado y drenaje, sino directamente ya pasar a una cirugía resectiva. Pero bueno, si uno analiza las series, hay muchas series que en lavado y drenaje parecería ser que los resultados son buenos, pero empezamos a avanzar. Estas son las series iniciales, en donde vemos que los resultados para la estadía hospitalaria, la morbilidad y todo parecería beneficiar al lavado y al drenaje. Esta es una serie nacional de Gustavo Rossi, amigo nuestro. Es una serie muy buena que hace el hospital italiano y nos muestra sus números. Ellos han tenido una muy buena experiencia con el lavado y el drenaje y lo proponen como una opción válida. Yo creo que es una opción válida en manos experimentadas. Ellos son un equipo que trabaja muy seriamente, tiene mucha experiencia, lo hace muy bien y en ellos les ha ido bien. Esto es la experiencia de ellos, y lo que yo destaco de acá es que ellos seleccionaron muy bien sus pacientes y su equipo, como les dije recién, con una importante experiencia. Podemos ver otras series, todas series que muestran que, bueno, hay una tasa de éxito importante, ¿no? Entonces, como les dije, vamos hacia el lado del drenaje. Pero empiezan a aparecer los peros. La Sociedad Americana de Coloproctología dice, cuidado con el lavado y el drenaje en 15, 3 y 4, esto todavía no está avalado. La calidad de los trabajos que tenemos hoy en día no es alta, es una calidad baja en los trabajos, así que mucho cuidado con esto. La mayoría de los trabajos son retrospectivos, son de baja calidad, hay pocos pacientes incluidos y se incluyen pacientes 15, 1 y 2 en lavado y drenaje, así que esos son pacientes parasimétricos. Así que hay que tener cuidado cuando uno ve estos trabajos también. Y hay muchos pacientes que se incluyen para la vida que son ASA 1 y ASA 2. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué un paciente con ASA 1 y ASA 2 no se hizo una resección anastomosis? ¿No? Entonces estábamos esperando todos estos trabajos, estábamos esperando los grandes trials, el escandinavo, el ladies, que tienen todos de Europa. Y todos esperábamos el Ladies Trial, que se dividía en dos ramas, en el LOLA y el VIVA. Una rama era peritonitis 15 y 3, solamente purulenta, y la otra rama era 15 y 4. En la rama de peritonitis purulenta, la opción era hacer lavado y drenaje versus resección primaria y anastomosis con protección, y en la rama de peritonitis fecal, que era 15 y 3, la idea era hacer Karman, o anastomosis primaria con protección. ¿Qué pasó con este trial? Este es el diseño de este trabajo holandés. Discontinuaron la rama del 15 y 3 de lavado de drenaje por malos resultados. La cerraron. Y los autores dicen que quizás la falla de este trabajo se debe a que quizás ponen hipótesis que no buscaron, o si se debe buscar o no, estas perforaciones que pueden pasar inadvertidas. ¿No es cierto que la diverticulitis perforada, ¿no? Cuando un 15 y 3 o un 15 y 4 va a tener una perforación sí o sí, puede estar bloqueada más o menos, pero va a estar perforado, por eso está con una peritonitis. Así que ahí también es un punto cuestionable. Y evaluar los subgrupos de 15 y 3, que es lo que decíamos al principio. No todos los 15 y 3 son iguales, depende del paciente que se está operando. Este es el trabajo escandinavo, el escandinavo. Este trabajo también, fíjense, esto es resección primaria, y este es el grupo de lavado y drenaje. El grupo de lavado y drenaje no les dio bien tampoco, también ellos dijeron o no recomiendan hacer lavado y drenaje. Pero salió otro trial más que dice que, bueno, que el lavado y drenaje quizás sea una opción y que los resultados no son malos. Así que otra vez volvemos a enturbiarnos. Tenemos dos trabajos que nos dicen que las cosas no van bien, y tenemos otros trabajos que nos dicen que las cosas quizás se puedan solucionar por esta manera, y quizás el lavado y drenaje sea una opción.
Ahora uno tiene que sacar, de todo esto tiene que sacar una reflexión personal, ¿no? Mi reflexión personal es que no todos los 15 de 3 son iguales, es lo que les traté de transmitir durante estos minutos. Es importante saber cuántos cuadrantes tiene afectado el enfermo. Si está afectado un solo cuadrante, quizás se puede hacer un drenaje percutáneo y no hace falta quizás hacer una cirugía. Tenemos falta de randomización y hay que evaluar si realmente es ético randomizar a un paciente de esta característica. Hay que incluir el ASA, hay que incluir algún grado de estadificación del estado general del paciente antes de la cirugía. Podríamos decir que las anastomosis primarias protegidas en presencia del peritonitis sin CHI3 hasta ahora, es realizable con seguridad en pacientes que no tengan un riesgo elevado, o sea, que tengan un ASA y un POSUM que sea respetable. Tienen una mejor calidad de vida que la operación de Hartmann, y que las anastomosis sin protección, las anastomosis sin protección hoy en día no se recomienda hacer anastomosis con protección. También podríamos decir que la operación de Hartmann tiene un lugar, o sea, tiene un rol hoy en día en la era de la laparoscopía en los pacientes que están altamente comprometidos y también en aquellos grupos de cirujanos que no tengan un cirujano de experiencia en resecciones colónicas laparoscópicas. El acceso a la laparoscopía y al lavado puede ser una opción intermedia a hacer un Hartmann por vía abierta. Eso es algo que hay que pensarlo, esto no está todavía estudiado, pero es una opción que uno puede tener en mente y derivar después ese paciente con un lavado y un drenaje a un centro donde se pueda aplicar un tratamiento que sea definitivo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a escuchar al doctor Mariano Jiménez, ¿alguna duda? Doctor Esqueloto. Quería hacer una pregunta. Como verás, hay muchos cirujanos jóvenes, mucha gente que también hace poco formación que todavía está formando. ¿Cuál es el consejo que vos das para resolver un paciente que tiene 3 en una guardia que es, digamos, el primer lugar donde todos nosotros cuando salimos a recibir esa pregunta? Bueno, esa es la pregunta, porque es lo que pasa y son los números que traté de mostrar. Lo que pasa hoy en día es esto. Lo que pasa es cuando el paciente llega a una guardia de solución general, se hace un Hartmann convencional en casi todo el mundo. Los números que yo traté de mostrar son estos. El porcentaje de abordaje laparoscópico en esta circunstancia no supera el 6% del mundo. Entonces tenemos que ser realistas con esos números. Hoy en día va a pasar eso. Se va a hacer un Hartmann convencional. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos incorporado todavía el laparoscopio y yo lo que les mostré son series aplicadas. O sea, los números pueden ser mucho más bajos todavía. No tenemos incorporado el laparoscopio como una herramienta de cirujano general de guardia, quizás, para el drenaje ventricular. Y el lavado y drenaje quizás acá tenga un rol. Porque si uno va a hacer un Hartmann, un paciente que primero hay que hacer un Hartmann, que no es una operación sencilla. Un paciente que está grave, un paciente que tiene un plasma ventricular, hay que tener cuidado principalmente de no hacer más daño, ¿no? De no lesionar el uréter, de no tener algún accidente que sea más serio y que este paciente grave lo pongamos más grave nosotros. Entonces, en un equipo que no está entrenado en hacer ni siquiera resecciones abiertas, como puede ser un cirujano de guardia de hoy en día, que a veces puede ser un flebólogo, hay muchas guardias que no tienen cirujanos generales y hay cirujanos plásticos haciendo guardias. Así que hay que tener cuidado y quizás en este tipo de situaciones, un lavado laparoscópico sea mucho menos cruento que cualquier Hartmann. Quizás como un puente hasta una cirugía más radical. No sé si se contesté, pero Digamos, era un poco lo que fueron los números
digamos, ¿qué se hace hoy? Se hace Karman, sí. ¿Es ideal hacer Karman? Yo creo que no. Yo creo que deberíamos cambiar. Sí, una pregunta, Juan, con respecto al lavado de drenaje, sirve como puente para una cirugía electiva. Ahora la pregunta existente es, ¿ese paciente va a ir a una cirugía electiva? O sea, lavado de drenaje, porque le funciona bien, no repite cuadro, no, tiene su enfermedad articular, actividad y demás, pero se mantiene bien, digamos. Hay un punto en donde uno dice, debería ser obligatorio, no, que también la cirugía electiva, pero Por ahí entraste en un punto menos aclaratorio, porque después que hacemos el lavado de drenaje, el paciente quedó bien, yo creo que quedó bien. O sea, no hay que hacer nada. El trabajo hoy en día nos muestra que el porcentaje de esos pacientes van a recaer. Entonces, bueno, ahí tendrás que operarlo de vuelta. Pero aquel que no recae y se mantiene asintomático, hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Hoy en día no hay una guía para decir qué hacer en ese subgrupo de pacientes. Pero la tendencia me parece que es esa, es seguir viendo paciente a paciente cómo está manifestando clínicamente. Y también hay una tendencia, trabajo con un título bastante divertido que dice, no estaremos volviendo a operar diverticulitis crónicas más graves que se pueden pensar tanto. O sea, ¿qué está pasando ahora? Ya estamos volviendo a una época que estamos lavando, estamos haciendo un tratamiento más conservador, que está bien. Estamos tratando de operar menos en agudo, que está bien. Pero quizás empecemos a ver enfermedades crónicas de voluntad, ¿no? Empecemos a ver quizás fístulas que ya casi no vemos, porque son pacientes que hacen quizás episodios subagudos y se mantienen con los episodios subagudos, y uno cree que más o menos la cosa está bien. Quizás empecemos a ver las manifestaciones crónicas de vuelta de esta enfermedad. Este es uno de los pensamientos de uno de los autores que son una enfermedad que está bastante divertida. sí, nosotros el problema que en julio del año pasado se hizo el tercer congreso de los cirujanos urgentes de Jerusalén. Y una de las cosas que fueron concluyendo es que el lavado y el drenaje solo de los 15, 3, 4 es una de las pocas cosas que ya no se deberían hacer. Porque los pacientes no andan bien, porque comen exceso que en su lugar, y en general las cosas no andan bien. Además de hacer una regla, se tiene una recomendación de la clasificación de Kinch y todo lo demás, y un montón de puntos que se tocaron ahí, es una de las cosas que probablemente no se hacer. Sí, de acuerdo. El lavado de drenaje ha fracasado en la radiología, es un trabajo realmente importante, y hoy en día se lo está repensando como un puente a una cirugía electiva. Pero tenemos ese gris de pacientes todavía que hicimos el lavado de drenaje, que anduvieron bien, el que anduvo mal, bueno, anduvo mal y seguirá el curso de una cirugía inmediata a corto plazo. Pero el que anduvo bien todavía, es la pregunta de Mondino, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Le proponemos una cirugía programada? Y hoy en día no lo sabemos. Quizás sí, quizás no. ¿Preguntas? No. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al segundo. A la segunda charla, que va a estar a cargo del doctor Mariano Jiménez, que nos va a hablar por teleconferencia de las posibilidades endoscópicas y no percutáneas del tratamiento de la enfermedad bilocular. Bueno, muchas gracias. No sé si me están escuchando bien, espero que sí. Muchas gracias por la invitación. Mañana vamos a estar en... A ver, ok. Ustedes me dicen cuándo empiezo. Bárbaro. Bueno,
primer lugar, quiero agradecer al doctor Alberto Cariello y al doctor Barros Esqueloto la invitación para hoy y para mañana. Y quiero felicitar al doctor Cariello, que fue el que tuvo la idea de que en el día de hoy hiciéramos esto, que es estar presente sin estar presente. Los que somos más viejos llamamos a esto, o llamábamos a esto, educación a distancia, porque nuestra mente era analógica y no es digital. Esto en realidad no es educación a distancia, esto es ubicuidad, es poder estar en dos lados al mismo tiempo. Antes lo podía hacer solamente Dios, pero como los cirujanos somos muy parecidos a Dios, podemos hacerlo los cirujanos también. Creo que esto es algo muy interesante, creo que esto es una tecnología que permite, en este momento estamos conectados con ustedes y conectados con otros médicos de varios países de América que se han conectado. O sea que, y hemos podido disfrutar la charla de recién. Por otro lado, me pareció excelente. Patrón Liburio es uno de los mejores proctólogos de la Argentina y realmente es muy conciso, muy seria sus presentaciones, me encantan. Y yo voy a tratar de hablar poco, porque en definitiva el lugar de la percutánea está bien establecido y me gustaría regalar unos minutos para poder discutir justamente con Patrón Liburio y con ustedes dos temas que a mí me interesan mucho porque están cambiando. Uno es qué hacer una vez que nosotros drenamos al paciente y el paciente anduvo bien, si lo operamos o no en forma electiva. Y la otra es si puede tener en un futuro no tan lejano un lugar de tratamiento percutáneo en el INCHEIS 3. Como ven, tema de controversia. Vamos a las complicaciones. Obviamente vamos a hablar de colecciones, y las colecciones, por supuesto, sí, sigue usándose el INCHEIS, o sea que vamos a usarlo. En los primeros, en los estadios iniciales, en general el tratamiento es perfectamente puede ser médico y con buen resultado. Cuando las colecciones son pequeñas, menores a 3 centímetros, 2 centímetros y medio, 2 centímetros, a veces un tratamiento antibiótico y de reposo inicial puede ser suficiente. Después, en el INCHEIS 1B y 2, claramente ahí el tratamiento percutáneo más antibiótico-terapia, yo creo que es hoy el gold estándar, y vamos a hablar un poquito de eso. ¿A quién le hacemos este tratamiento? Le hacemos a los pacientes que tengan INCHEIS iniciales, o sea, que tengan abscesos o colección cerca del colon, localizadas, puede estar más cerca o más lejos del colon, del área, pero localizadas. No nos importa tanto que tengan o no tengan gas diseminado, porque se sabe que los resultados son prácticamente los mismos, pero sí que no tengan una peritonitis, sino que esté localizado el dolor y localizado por imágenes la colección que vamos a ir a drenar. El más sencillo, el donde no hay ninguna discusión, y yo le diría que técnicamente es bastante sencillo, es el 1B, que son los abscesos pericólicos localizados. Estos, aún los pequeños, si traen síntomas claros, los drenamos porque son sencillos de drenar. Por el contrario, están los abscesos tipo 2. Los INCHEIS 2 son de dos tipos. Uno son los pelvianos. Estos pelvianos los drenamos en general muy pocas veces por vía anterior, porque son bastante profundos y no se pueden drenar por vía anterior. Los drenamos por vía posterior transglútea, aunque también se pueden drenar algunas veces, cuando son bien bajos, por vía transrectal o por vía transvaginal. De todas las vías, los que más usamos para los pelvianos son la vía transglútea. Esto no es compartido por todo el mundo que hace intervencionismo en el mundo. Por ejemplo, el Mass General con Peter Müller, tal vez la experiencia más grande en el mundo, usan como nosotros el acceso transglúteo,
Y otros, por ejemplo, Horacio de Agostino, muy conocido en Argentina, especialmente en La Plata, pero ya no es más de La Plata, ahora es de toda América. Horacio de Agostino prefiere otros accesos y no el transglúteo. ¿Por qué? Porque el transglúteo es más complejo, requiere más entrenamiento y tiene potenciales mayores complicaciones si ustedes no lo saben usar perfectamente bien. Otro tipo, y acá tenemos varios abscesos de drenajes transglúteos que, repito, es lo que más utilizamos. Técnicamente hay que ir bien posterior, hay que tener cuidado con estructuras como el nervio ciático y la arteria glútea. El nervio ciático porque podía producir mucho dolor y la arteria glútea porque podían tener un sangrado que por ser un lugar que tiene poco músculo, poco movimiento y mucho hueso, es difícil de parar. Entonces hay que incluso llegar a hacer una embolización angiográfica de urgencia muy compleja, etc. Por lo tanto, hay que tener muy buenos recaudos técnicos para hacer este procedimiento, pero se puede hacer en prácticamente todos los pacientes. Y lo último es la otra parte de los abscesos tipo INCHEI 2, que son los intraabdominales, distantes o retroperitoneales. Estos se llevan generalmente el paciente, el ecógrafo al tomógrafo y hacemos combinado el drenaje ecográfico y tomográfico. En general, la vía que se utiliza, el acceso de imágenes para drenar abscesos pelvianos, abscesos intraabdominales distantes, retroperitoneales, en general, pacientes con patología diverticular, es tomografía computada. Aunque se vean por ecografía, no es prudente hacerlo solamente por ecografía. O sea, uno puede llevar el ecógrafo al tomógrafo y hacerlo combinado, pero siempre con tomografía previa para analizar cuál es la mejor vía de acceso y tomografía para hacer el drenaje. En nuestra experiencia, actualmente tenemos más del 95% de poder realizarlo por percutánea. ¿Qué significa? Que cada 100 pacientes, menos de 5, nosotros decimos, no lo podemos drenar, no tenemos un acceso seguro. Más del 95% con alguna vía percutánea podemos hacerlo. A veces hay que usar la picardía, las ganas de hacer la parte quirúrgica de poder hacer un procedimiento percutáneo, y a veces uno puede poner al paciente de costado en abscesos que son muy centrales. Al poner al paciente de costado, las asas se movilizan y eso nos permite lograr algún tipo de acceso, de poder llegar hasta la colección, como están viendo ustedes en este drenaje percutáneo. Ahora bien, un paciente que tenga hinches bajos, pero que requiere internación y tratamiento con antibiótico-terapia, va a tener en general hasta un 28% de la necesidad de un drenaje percutáneo. O sea que no es algo despreciable. Nosotros preferimos que cuando se interna un paciente con patología diverticular complicada y que a las 24 horas de internación iniciales persiste con molestias, si no se hizo una tomografía computada de inicio, que nosotros creemos que si requirió internación debe tenerla, se la solicitamos. Y si el paciente en los primeros 3 días no tiene si no tenía ninguna colección, no tiene una mejoría clínica y de laboratorio clara, le pedimos una nueva tomografía, aunque la primera no haya tenido patología de colección. ¿Por qué? Porque uno tiene que sospechar que si a pesar de tratamiento antibiótico-terapia de reposo instaurado, en 2-3 días no tiene una clara mejoría clínica el paciente, puede haberse formado un absceso que de entrada no se visualizó. El porcentaje de necesidades de cirugía de urgencia por fracaso de tratamiento percutáneo es bajo. El éxito global inicial es alto con el drenaje percutáneo. Y el éxito incluso, como les comentaba al principio, en casos con que hay aire libre alejado, si no hay una peritonitis clínica, sigue siendo superior al 90% de éxito inicial. Si el paciente puede presentar
una fístula como complicación, que en realidad no es una complicación, salvo que uno haya pasado por intestino, que eso por supuesto hay que tratar de evitarlo, pero es un problema técnico en ese caso. Pero recordando de que el absceso se va a producir porque el divertículo se abrió, se produjo la colección, esta colección produjo por la grasa y los procesos de reparación se bloqueó, hizo el absceso, y nosotros lo vamos a ir a drenar. En general, ese divertículo perforado se cerró, pero si no se cerró, puede persistir una fístula. Muchas veces con materia fecal, a veces con un poco de material purulento, o incluso a veces con gas, donde uno ve que el paciente no viene más líquido, no viene más pus, no viene materia fecal, pero sí viene gas y eso infla la bolsa, etc. ¿Qué es lo que hay que tener? Hay que tener paciencia, seguir con antibióticos, no apurarse si esto ocurre en retirar el drenaje. El drenaje se puede sacar después en forma ambulatoria por consultorio externo y no hay mayores complicaciones. Ahora, ¿por qué drenaje percutáneo? Bueno, porque nosotros hacemos drenaje percutáneo. No es eso. ¿Por qué drenaje percutáneo? Porque es la primera elección de tratamiento y la cirugía solamente estará indicada para el fracaso, la complicación o la imposibilidad de un acceso seguro, que les vuelvo a repetir, es mayor al 95%. ¿Y qué ventajas tiene el drenaje percutáneo? Es que no necesita anestesia general, se puede repetir, el paciente y la familia no lo interpreta como una operación, porque no lo interpreta como una nueva reoperación si hay que volver a realizarlo, y porque está más que comprobado, y esto lo vamos a hablar después cuando digamos qué podemos hacer con el hincha I3, que el lavado en el drenaje es lo menos importante. Lo que importa, que es lo que nos gusta hacer los cirujanos cuando operamos por la laparotomía o la laparoscopía, lavar, etc. Se sabe que lo importante es el drenaje. El lavado tiene una importancia muy menor en los resultados. Y esto está comprobado en muchísimos estudios de hace más de una década. Entonces, como les dije, el drenaje percutáneo evita la anestesia general y evita algo que es muy importante en estos pacientes, el desbloqueo de abscesos localizados. Si uno hace una laparoscopía o laparotomía en estos pacientes, para llegar hasta el absceso, ustedes tienen que desbloquear algo que está bloqueado. Entonces, en teoría, ustedes pueden estar diseminando las colecciones y formar colecciones en lugares donde no estaba previamente. Esto es importante. Y yo diría un tercer factor por el cual es importante. En estos pacientes se ve mejor por imágenes que achuven al procedimiento, como una tomografía computada, que viendo directamente. Uno puede ver loculaciones de abscesos por la tomografía, uno puede drenar por tomografía y cuando termina el procedimiento hace en el momento una tomografía y ve que si quedó una segunda colección, una colección loculada para ir a drenarla. Estas son las ventajas del drenaje percutáneo y por eso se ha establecido como el gold estándar en la peritonitis localizada en el tratamiento de la enfermedad diverticular complicada. Y yo diría que de todo el andarivel de tratamientos de la patología diverticular complicada, lo que no se discute es esto, es el rol que tienen los drenajes percutáneos que deben estar hechos por cirujanos, porque esto requiere un seguimiento, un follow-up del paciente muy importante. No importa tanto el procedimiento en sí mismo, por supuesto que sí importa, el pre y el intraprocedimiento, sino también el seguimiento del paciente y del catéter. Los catéteres, las colecciones no hay que lavarlas, como ya les dije. Lavar produce bacteriemia y no mejora los resultados, pero sí hay que permeabilizar el catéter, que debe ser de 10 French o superior, los de 8 son demasiado finos para esto, para que permitan seguir trabajando los días posteriores a la punción. El procedimiento que usamos no es punción directa con trocar, eso es muy peligroso en todo el organismo, pero especialmente en colon, cerca del colon. Usamos técnica de Seldinger, la técnica de Seldinger es punción, alambre, retirar, dilatador y catéter.
y retiramos material que, por supuesto, lo primero que hacemos, el primera jeringa, es para el cultivo y antibiograma, y luego se desecha el resto, tratando de vaciar todo lo posible la colección en el primer momento y haciendo una tomografía en el mismo momento de control a ver si es necesario colocar un segundo drenaje. Esto es uno de los casos donde abscesos pelvianos uno puede utilizar vías anteriores. Hay que tener cuidado, primero por el colon y segundo por los elementos vasculares que están en la zona. Uno requiere tener control anatómico, uno tiene que saber qué cosas están pasando por la región, pero bueno, los cirujanos tenemos una muy buena recuerdo y visión anatómica de los elementos involucrados. ¿Cuál es el éxito? Bueno, nosotros en el año 2007 hicimos, que está publicada en la Revista Argentina de Cirugía, una estandarización de guías de calidad de drenaje percutáneo de colecciones abdominopelvianas. Es interesante que nuestro éxito con diverticulitis era del 32%, bastante por debajo del 90% que era en las colecciones abdominales generales, y lo incluíamos en un subgrupo de pacientes donde teníamos algunos inconvenientes. Hoy, 10 años después, puedo decirles que el drenaje percutáneo de diverticulitis que no tengan fístulas crónicas asociadas, que es un porcentaje muy menor, es un porcentaje muy cercano al éxito global, o sea que está muy cercano al 90% de éxito. Entonces, esto es importante porque antibioticoterapia específica, porque como sacamos cultivo podemos hacer una antibioticoterapia específica, más drenaje percutáneo, hoy tenemos un porcentaje de éxito cercano al 90%. Pero tal vez lo más interesante de la charla, que es para que lo charlemos con Patrón Iurio y con todos ustedes, es qué hacer una vez que le sacamos el drenaje, el paciente está bien, ya está recuperado, está en su casa, está pensando hacerse una colonoscopía al mes, 2 meses para ver cómo está el colon, ver que no haya sido otra causa, que pensamos que es diverticular y terminó siendo neoplásica, etc. Una vez que está estudiado el paciente y ya asintomático, ¿debemos operarlo? ¿Debemos hacerle una colectomía electiva para que no repita un nuevo cuadro de patología diverticular? ¿O podemos hacer un seguimiento del paciente y nada más? ¿O dependerá de otros factores, tanto sean locales como generales del paciente? Bueno, esto fue cambiando con el tiempo. En el 2000 se decía que era una oportunidad, en el 2005 hasta el 2010 se decía que lo que había que hacer era esperar, y ahora, como todo en medicina, estamos en una época de debate, nuevamente debate, qué es lo mejor para hacer. Yo diría que en general se acepta que hay que pensar en la cirugía posterior en los pacientes que son inmunocomprometidos, en los pacientes que persisten los síntomas o que tienen 2 o más episodios de dolor, aunque no requieran internación, pero sí requieren antibioticoterapia en la casa dentro de 1 año. Se habla de los pacientes que tienen abscesos pelvianos, que tienden a tener más problemas de recidivas, no tengo muy claro por qué, que los otros, y los pacientes por la edad. Y acá incluimos a los 2 extremos. Sobre todo los pacientes muy jóvenes, uno tendría que hayan tenido patología diverticular complicada jóvenes, y esto lo vemos cada vez más, pacientes abajo de los 50 años. Los más jóvenes del auditorio dirán, bueno, 50 años no es joven. Yo les diría que 50 años, a mi parecer, es cada vez más joven. Y entonces a esos pacientes por ahí sería interesante plantearles la posibilidad de una cirugía. Acerca de si hay que hacer o no, bueno, en el 2014 empezaron a aparecer los primeros trabajos que decían, bueno, el porcentaje de pacientes que vuelven con síntomas a veces llegan hasta casi el 50%, en un follow-up a 90 meses, y recuerden, si es gente joven, bueno, van a tener un follow-up muy largo, pero cuando uno ve los trabajos,
realmente los trabajos, y concuerdo con lo que dijo Patrón Liburo, los trabajos en patología diverticular son muy malos desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista científico, son muy pobres. Aparte, muchas veces se compara peras con manzanas y comparan la experiencia de cirujanos generales de guardia con cirujanos coloproctólogos, INCHE 2 con INCHE 4, o sea, realmente grupos muy disímiles, tanto de cirujanos como de pacientes. Este estudio, por ejemplo, es retrospectivo, solo 18 casos, la mitad eran colecciones pelvianas y el promedio de catéteres de los tiempos de catéteres era de 20 días, que la verdad que nosotros solamente dejamos 20 días cuando hay fístula. O sea que claramente eran los peores pacientes que uno podía pensar y elegir. Hay otros trabajos de la misma época donde hablan de que solo el 16% presentó recurrencia del dolor y que del global la conducta conservadora no quirúrgica fue efectiva y segura en el 70% de los casos. Entonces la verdad a nosotros no nos queda muy claro y muchas veces les cuento que determina qué se va a hacer las ganas que tenga el cirujano o el proctólogo actuante en hacerlo, y eso tal vez no es de lo mejor, y creo que tendríamos que charlarlo un poco más. El otro tema que me gustaría charlar, si a ustedes les parece, aunque sean pocos minutos, es el tema de la peritonitis purulenta generalizada. ¿Y por qué me gustaría charlar de esto? Porque es cierto que el boom inicial de la laparoscopía y drenaje versus la resección ahora está en una gran controversia. Ahora bien, esta controversia no tendría que realizarse entre drenaje percutáneo múltiple versus resección. Porque si ustedes van a operar al paciente solamente para drenarlo, no tiene mucho sentido, y aún en peritonitis generalizada, cada vez empieza a haber más experiencia, hasta ahora solamente en revistas de radiología, no en revistas de coloproctología, donde están haciendo drenaje percutáneo, incluso en los peores pacientes, con resultados muy equiparables al drenaje percutáneo, al drenaje laparoscópico inicial. Entonces, por ahí los próximos randomizados tendrían que ser entre drenaje percutáneo múltiple versus resección. Y esto sería un poco el motivo de la segunda controversia. Primero, qué hacer después del drenaje percutáneo y después qué hacer si no habría que, en lugar de hacer lavado laparoscópico, hacer drenaje percutáneo múltiple. Ya lo hacemos en algunos casos en coleperitoneo, lo hacemos en algunas peritonitis generalizada y realmente los resultados son más que interesantes, sobre todo cuando se hace un muy buen follow-up del paciente y un redrenaje es mucho menos que una reoperación laparoscópica. La verdad es que nada más, solamente decirles que creo que esto del U-Learning puede estar combinado y juntos, aunque estemos medio lejos, es muy bueno, pero yo lo voy a pasar mejor mañana cuando podamos charlar y en el coffee break poder comer algo y charlar, va a ser mucho más divertido que acá que me estoy trabajando y en el medio del trabajo estoy charlando con ustedes. A todos muchas gracias y bueno, discutamos si les parece. Gracias, Mariana. Yo abierto el micrófono para hacer preguntas. Yo de paso tengo una, Mariana, para hacerte. ¿Y conoces? ¿Te escuchás ahí? Sí, bien. ¿Y conoces o tenés alguna experiencia de drenaje endoscópico que sé que hay escrito en algunos casos para accesos pericólicos en diverticulitis? ¿El drenaje endoscópico? Sí. Sí, el drenaje endoscópico se está usando mucho, en realidad el drenaje con ecoendoscopía, pero justamente no lo nombré en esta charla porque la única contraindicación es patología diverticular. O sea, drenaje ecoendoscópico de patología diverticular por el tema de aumento de presión, etcétera, está muy discutido en el mundo y en general la mayoría de los ecoendoscopistas lo dan como una contraindicación total o parcial. Por eso no lo nombré. Pero para otros procedimientos sí se está usando mucho. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerte una pregunta, Mariano.
y felicitarte por la charla. Te quería preguntar, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que mejor tengamos a la disponibilidad en el centro que estamos. No todos tenemos un Mariano Jiménez para hacer el drenaje percutáneo múltiple, quizás no todos puedan hacer cirugía laparoscópica y lavado de drenaje como se debe hacer. O sea, creo que esa discusión, si lavamos o si drenamos, va a depender mucho del operador que toque en ese momento. Creo que los cirujanos tenemos que aprender todos a hacer drenaje percutáneo. Y esto, bueno, vos fuiste un iniciador, así que creo que todos tenemos que hacer drenaje percutáneo. Y la pregunta que te quiero hacer principalmente es si vos no crees que el drenaje múltiple, aunque podamos hacerlo, no va a correr la misma suerte que el lavado y el drenaje laparoscópico. Porque a mí me da la impresión que sería un principio similar. Quisiera saber tu opinión porque yo no tengo experiencia en este tema. Sí, bueno, la verdad que mi experiencia en patología diverticular de drenaje múltiple deben ser 3 o 4 pacientes. Generalmente eran 3 o 4 pacientes que estaban tan mal que no daban para una cirugía y por eso lo hicimos. O sea que mi experiencia es muy anecdótica. Más, lo planteé un poco como para crear discusión. No estoy tan seguro que haya que hacerlo. Es más, esto es como el disfraz de Superman en el balcón de la casa, no lo prueben, ¿no? No es para ir y hacerlo. Creo que la cirugía hoy es el gold estándar y debe seguir haciéndolo, y esto recién, si hay algún estudio más adelante, se verá si sirve o es solamente una idea loca. No, hay que tener cuidado con eso, digamos. Pero yo creo que ¿cuál es el gran problema del drenaje laparoscópico, lavado y drenaje laparoscópico versus la resección laparoscópica? La ventaja es que técnicamente es más sencillo, o sea que no hace falta un gran coloproctólogo, lo puede hacer un cirujano de guardia, que son los que generalmente ven estos pacientes. Por eso el Hartmann sigue siendo tan común, porque los coloproctólogos trabajan a la mañana y a la tarde, pero a la noche, ya como son especialistas, no están en la guardia muchas veces. Entonces son los cirujanos más jóvenes que están empezando, etcétera, y por eso se sienten más seguros, y en cierta manera hasta uno podría decir que está bien hacer un lavado o en hacer un Hartmann. Ahora, ¿cuál es el problema de los trabajos en general cuando uno lee los randomizados? Que yo los leo no porque sepa proctología, pero me divierte leer todas esas cosas. Uno ve que la morbimortalidad es bastante equiparable en los dos grupos, pero la necesidad de reoperaciones es más alto en el grupo del lavado. Ahora, si vos hicieras drenaje percutáneo múltiple y tuvieras que hacer un redrenaje, en realidad, para el paciente, para la institución, y en realidad no es una reoperación, es un redrenaje, que no es lo mismo. No requiere anestesia general, produce menos CIRS al paciente, etc. Entonces, yo creo que puede ser interesante. Y aparte, vos podrías colocar uno de los drenajes muy cerca del sitio de la perforación y podrías verlo por imágenes bastante bien. Y si hay, es raro que haya más de un lugar de perforación, aunque lo puede haber. Y le pondrías más de algún drenaje. O sea que yo creo que es interesante, que no estoy seguro que sirva, pero me parece que por lo menos es para que a alguien se le ocurra y empiece a trabajar en esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo hacer una? Quiero hacerle una al doctor Manuel Ibula. La pregunta es, nosotros hoy, 2016, le hago un drenaje percutáneo de una colección más antibiótico terapia a una señora de 60 años de edad que tiene un muy buen performance status, la señora está fenómena, le hago el drenaje, le damos antibiótico, está bárbaro, se hace una endoscopía a los 2 meses que dice que tiene patología diverticular nada más, la paciente a los 6 meses, porque se fue de viaje, etcétera, a los 6 meses vuelve y está asintomática. Y me vuelve a ver y me dice, doctor Jiménez, ¿lo voy a ver al doctor Patrón Iburo para que me opere o sigo mi vida normal y después veo cómo me va?
¿Qué le digo? No, bueno, yo creo que hemos avanzado un poco en eso. Somos menos agresivos y tratamos de empujar menos a los pacientes ya a la cirugía electiva. El paciente que se mantiene asintomático no se opera. El paciente que se mantiene asintomático después de un drenaje percutáneo tiene relativamente bajo riesgo de recidiva, y si recidiva, por lo general la tendencia es a que los accesos sean quizás menos complejos, quizás codificando cada vez más. Bueno, hay que salir por ahí del miedo que había antes, que si se renova percutánea después va a terminar en una peritonitis y un Harman. Eso es lo que circula dando vuelta y eso no es así. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta es que no me vean por ahora, y se mantiene asintomático. Gracias. Yo creo que para Carlos, porque es un tema de discusión y a lo mejor que concuerda la opinión, pero por ahí si vemos la guía de recomendación, la guía de recomendación americana de 2014, recomienda operar a estos pacientes con una recomendación 1B. Sin embargo, cuando uno analiza esa recomendación, los trabajos son malos. La pregunta que por ahí todos nos hacemos es, cuando balanceamos en esta conducta que los trabajos son, hay buenas experiencias de un lado y de otras, es por qué las recomendaciones internacionales siguen hoy por hoy recomendando la cirugía tanto después de lavado de drenaje como después de un drenaje percutáneo. Muy buen comentario, que lo conteste el doctor Patrón Liburo. Gracias. La verdad es que los americanos a veces hacen cosas sorprendentes, nos tienen que dar recomendaciones para todos, lo vemos permanentemente, traspolando lo que están haciendo con el enfermedad ventricular, que fuimos primero de la recomendación de los 50 años, hasta los 50 años hay que operar a todos, volvimos a ello. Las recomendaciones americanas de hoy en día están en tela de juicio, me parece. Nos han recomendado no operar el cáncer de colon con la colposcopía durante años, eso nos ha atrasado muchísimo, y los europeos nos han mostrado otro camino, ¿no? Y hoy en día estamos siguiendo más las guías europeas, y quizás esa necesidad que tienen los americanos de dar consejos permanentemente nos lleva a cometer errores, porque no tenemos evidencia real de qué pasa en otros países. La evidencia es mala, entonces me preguntan a mí qué hago hoy en día con un paciente como el que dijo Mariano Jiménez, a pesar de la recomendación que está vigente, que es americana, yo hoy en día no lo veo. No lo veo porque no tiene síntomas. Y la posibilidad de que ese paciente recurra es relativamente baja. Si se recurre, posiblemente le haga otro gran preocupante. Y lo voy a operar dependiendo de la persistencia del síntoma. O sea, lo que estamos buscando hoy en día es la calidad de vida. Si este paciente está crónicamente con dolor, que está persistentemente con dolor después de drenaje percutáneo, es una mala calidad de vida. Entonces, si ese dolor persiste, es una indicación de cirugía porque creemos que le mejoramos la calidad de vida. Ahora, si no tiene ningún síntoma, no hay motivo de operar. Independientemente de las, quiero hacer en el tema metodológico, las guías, independientemente que sean las americanas o las europeas, las guías no son vinculantes y por otra parte tardan un tiempo y para quien las hace tienen implicancias legales para el resto, por eso generalmente van atrás de lo que van avanzando los estudios, siempre están uno de los pasos atrás, por lo cual no somos totalmente. Sí, casualmente en este es el punto que yo quería, por eso lo concuerdo con Juan Carlos. Esta recomendación surge por la alta clase de recurrencia, que mostrarían trabajos que son malos, que uno los ve en que están basados, son malos, que supuestamente tendría mayor complejidad, la recurrencia no. Y vuelvo a marcar lo que dice Juan Carlos, me parece que el tema este es que no se toma en cuenta, es que la mayoría de estos pacientes en la práctica del día a día llegan a quirófano por recurrencia sintomática, por algún cuadro agudo, sino que quedan con sintomatología subaguda, y que es lo que realmente lleva a este procedimiento. Ojo, hay una realidad, son pacientes que el abordaje laparoscópico, en estas circunstancias muchas veces nos encontramos con dificultades y demás para llevar a cabo la sintomatología.
agradecemos a Mariano por la charla y bueno, esperamos mañana por acá y pasamos al próximo. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Yo soy el doctor Armandos y me toca presentar la sesión de videos Así lo opero yo, que más bien va a ser Así lo operan ustedes, porque de las personas que van a hablar hemos aprendido nosotros, así que lo poco que sabemos hacer lo hemos aprendido de ellos. El doctor Uri ya me dijo que tiene